Ok. Vamos trazando un sistema cartesiano. Aquí está la escala. Ok. No te caigas, no se cae. Y ponemos para referencia la escala. Tenemos Y. Y ponemos aquí. Está acá. Ok, pongamos una función cualquiera. F de X. Está, esa F quedó fea. F de X. Esto es X. Y tracemos con otro color. Que sea con azul. Una función. Ok. Es la función. Tracemos aquí el sistema de referencia. Este eje también de X, pero entonces esta no es f de X, esta sería f' de X, o sea, la derivada. Tracemos ahora entonces la derivada de esa función. ¿Cómo será? Aquí es creciente, la pendiente es creciente y aquí parecería que es máxima, ¿no? Pongamos que es este valor. Aquí es decreciente y aquí es cuando crece, o cuando decrece más rápidamente, sería la pendiente menor. Y es más o menos una pendiente igual, solo que de signo opuesto. Aquí sería más f de x, f' de x, aquí sería menos f' de x. Acá otra vez aumenta, pero si nos fijamos, la pendiente está menos inclinada. Entonces aquí tendríamos una pendiente también positiva, pero menor que esta de acá. Acá tenemos una pendiente también negativa, pero también menos negativa que esta. Estaría como por aquí. Es menor el valor absoluto de esta que de esta. Es menos negativa. Y acá vuelve a ser positiva, pero mucho menos inclinada que esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿algún otro valor que podamos definir de la pendiente en algún punto específico de la función? 0 cuando la pendiente es horizontal o paralela al eje de X. 1 estaría aquí. Aquí habría un 0. Aquí habría otro 0. Aquí habría otro 0. Aquí habría otro 0. Y aquí habría otro 0. Entonces podemos aproximadamente trazar esta curva
como la derivada de esta función, de la función azul. ¿Son iguales las gráficas? No, no son iguales. ¿Sí? Aquí esa es el máximo valor hasta aquí que tiene g. ¿Sí? O sea, en esta primera parte es el valor más alto que tiene y luego disminuye y aquí llega un valor mínimo. Luego acá aumenta, acá tiene un valor máximo que por cierto es el más grande en toda la función. Luego aquí vuelve a disminuir, llega un valor mínimo para antes de que vuelva a aumentar hasta que llega a... Pero mencionamos ya en la sesión anterior que, pues si a esta es una función no lineal cuya pendiente por lo tanto va cambiando y puedo calcularla pendiente en algún punto específico, ¿cómo le hago? Uso la definición matemática o la ecuación que me describe el valor de la pendiente en un punto de una función no lineal. O sea, la derivada. La derivada de f de x, fíjense, la derivada de f de x, o sea, f de x, f' de x, ¿cómo la calculo? ¿Cuál es la ecuación? Ya la he escrito no sé cuántas veces. Es el límite de f de x más un pedazo en x más h, más déjenme quitar este paréntesis aquí que no es necesario, f de x más h menos el valor de f de x en el punto que me interesa, f de x entre el valor no, f de x, recuerden que esto es y, sería la derivada de y. ¿Sí? Así como y es igual a f de x, la derivada de y es igual a f' de x, que es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Pero cuánto vale x2 menos x1? Es la pendiente, pero no es una línea recta, es una función lineal. ¿Cómo definimos delta x? La definimos como h. ¿Sí? Recuerden que delta x cuando tiende a 0 es h. ¿Sí? Delta x cuando tiende a 0 es h. Ahí está. Cuando h tiende a 0. Aquí de hecho podría sustituir bueno, es más, este valor. Cuando h tiende, o delta x tiende a 0. Ese es un punto. Por eso es la pendiente en un punto. ¿Cuánto vale la pendiente? Aquí m es igual a 0. O f' de x es igual a 0. ¿Sí? F', no f de x. F de x, ¿cuánto valdría? Si este fuera 1 y este fuera 2, valdría 1 punto y algo. Y, ahí vale 1 punto algo. Luego disminuye el valor de y hasta como 0.5 más o menos. Luego sube, alcanza 2 puntos y algo. Y va variando el valor de y. Aquí lo que estamos graficando no es el valor de y, sino que es el valor de la pendiente de estas líneas, ¿sí? La pendiente aquí. La pendiente, esa línea punteada es este valor. Esto es f' de x en este valor de x. Y lo que tengo es una función no lineal, una raya curva. ¿Qué es la línea roja? Otra raya curva.
que el valor en el eje de Y, en el eje de las ordenadas, varía cuando varía X. En otras palabras, esto también es otra función. Esta función es igual a la función de la derivada de la función de arriba. Si esta es una función, imaginando que no supiéramos que esta existe, nos encontramos con esta función y queremos saber qué tan rápido baja o qué tan rápido sube, es decir, el valor de la pendiente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues calcular la derivada en los puntos de esta función. En otras palabras, necesito otro sistema cartesiano. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá. Un sistema cartesiano más, hoy están de oferta, pasen, pasen. Llévese 2 en la compra de 1. No se quede sin sus X, sin sus 3X. Yo le prefiero a la corona, ya ven que esa produce virus, el coronavirus. ¿Alguien conoce el tecatevirus? Entonces, yo puedo obtener la derivada de esta función roja, pero como esta función roja ya es la derivada de otra, sería la segunda derivada después de la primera función. Esta es igual a aquí ya la puse Y', ya no tengo por dónde la calle Y'. Esta sería la derivada de la anterior y entonces, ¿cómo le hago? Pues, si es f' de x, pero es la derivada de la anterior, pues entonces sería la derivada de la derivada de x. Solo que entonces aquí tengo y' será f' de x, que será igual al límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de h entre h cuando h tiende a 0. La puedo obtener así, o la puedo obtener a ojo. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Aquí es un valor máximo, pero además, aquí ¿cuál es el valor de la pendiente? Y aquí cuánto es el valor de la pendiente, y aquí cuál es el valor de la pendiente, y aquí cuál es el valor de la pendiente, y aquí cuál es el valor de la pendiente. Aquí, acá, aquí y acá. Pues a ver, aquí el valor de la pendiente es 0, ¿no? Ahí está. Acá también es 0. Acá también es 0. Aquí es 0. Aquí es 0. Bien. Aquí la pendiente, ¿cómo es? ¿Cómo es la pendiente, la inclinación? Negativa. Y muy negativa. Vamos a decir que es así. La pared se va a caer. Fácil acá. Ok. Acá la pendiente, ¿cómo es? Aquí la pendiente es positiva. No tan negativa como esta, pero sí es bastante positiva. Aquí la pendiente es negativa, pero menos negativa que la anterior. Sería como por acá más o menos. Acá también la pendiente es positiva y acá la pendiente es negativa. Si yo junto esta
Siempre me es más fácil hacer esta parte que hacer esta de acá. Ok. Esta es la segunda derivada de la primera función, o la derivada de la segunda función. Bien. Entonces, esta es la función. Esta es la primera derivada de f de x, y esta sería la segunda derivada de f de x. Esto fue lo que vimos en la última clase. Yo podría seguir, bueno, ahora lo que me interesa es conocer la pendiente aquí, la pendiente acá, la pendiente aquí, la pendiente acá, la pendiente aquí, acá, 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 etc. Entonces podría obtener aquí tal vez f triprima de x, o la tercera derivada de f de x. Y así, la cuarta, la quinta, la sexta, la enésima derivada. Bueno, ¿y esto qué? Aparte de andar derivando con manera de carugo, ¿para qué me sirve? Andar a la deriva. Cuando uno se le apaga el motor del bote, o la vela ya no la puede uno izar, o algo se rompió, o no hay viento, hay calma chicha, pero sigue habiendo corrientes en el agua, y finas también, corrientes y finas. Ok. Veamos algunos ejemplos con funciones reales. Pongamos, por ejemplo, una función sencillita, pero que nos permita ver esto. Voy a cortar aquí para no matizar. Esto es x. Ok. ¿Qué les parece? F de x es igual a 7x a la cuarta potencia. F' de x, ¿qué es? ¿Qué es F' de x? ¿Cómo es? ¿Cuál es su forma alfanumérica? Usamos la fórmula de la derivada de una potencia, ¿sí? Sería si la función es n x, vamos a poner al revés, a x a la n, ¿sí? Es la función, la derivada de x es n por a por x a la n menos 1. Es la fórmula, ¿sí? La regla de la derivada de una función de potencia. ¿Cuál es entonces la derivada de 7x cuarta? 28, o sea, 4 por 7, 28, x a la tercera potencia o al cubo, o a la 3. Esta es la de 28x cúbica, esta función es la derivada de la función 7x cuarta. Si las grafico, háganlo en su casa. Sí, esto sí háganlo en casa. ¿Qué forma tendría la función? Nada más, por mera curiosidad matemática. Yo puedo derivar 28x cúbica.
sería la derivada de esta función, sería entonces la segunda derivada de la función original. F prima de x será entonces ¿qué? ¿Cuánto? ¿O cuál es la forma alfanumérica? 28 por ¿cuánto? ¿84? 84x cuadrada. Paso de una función de cuarto orden a una función de tercer orden, a una función de segundo orden, de una cúbica a una cuadrática. ¿Esta qué forma tendrá? O sea, a lo mejor como esta, pero el eje de x está por acá. Es más, esto quizá bajaría un poco más. Tendría 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Sí? 4 valores de y con x distintas donde y vale 0. Recuerden que el orden de una función nos dice cuántas veces atraviesa la función correspondiente. ¿Bien? Pasa a una función de tercer orden, tiene 3 ceros, luego a una función de segundo orden. ¿Cuál es la derivada de 84x cuadrada? O la tercera derivada, f' de x, la tercera derivada de 7x cuarta. Es la tercera derivada de la función original. ¿Sí? O sea, f' de x es la derivada de 7x cuarta. F' de x es la segunda derivada de 7x cuarta, que es la derivada de 28x cúbica. F' de x o la tercera derivada de x es la tercera derivada de 7x cuarta, pero esta es la derivada de 84x cuadrada. Entonces la forma de llegar a esta, la forma fácil, es derivando las anteriores. Calcula la sexta derivada de esta función. Pues comienzo por la primera, luego la segunda, luego la tercera, hasta llegar a la sexta. Es como Caperucita Roja. Es más seguro el camino largo, si no se encuentra con el lobo de las matemáticas. Y hay que evitarlo. Aquí ya te vas. Dice el chiste. ¿Cuál es la segunda, la tercera derivada de 7x cuarta? ¿Cuánto? 168x a la primera potencia. O 168x. ¿Cuál es la cuarta derivada? Ojo, no es 4 romano, son comillas. ¿Sí? Son 4 comillas que sea la cuarta derivada de f de x. ¿Cuánto es? Es el número 168. X a la 0. O el número 168. Entonces, la función 7x cuarta tiene 4 derivadas posibles. No tiene sexta derivada. Si alguien les pide la sexta derivada de una función cuadrática, de una función de cuarto orden, díganle, me estás queriendo ver la cara de biólogo y soy biólogo, matemático. Yo entiendo que una función de cuarto orden tendrá a lo mucho 4 derivadas. A estas derivadas subsecuentes a la primera se les conoce como derivadas de orden superior. ¿Cuántas derivadas de orden superior tiene una función? Depende del orden de la función. Una función de cuarto orden tiene 4 derivadas de orden superior. Una función de sexto orden tiene 6 derivadas de orden superior. La función de una parábola solamente tiene 2 derivadas, la primera y la segunda. ¿Sí? Porque nos quedamos, de segundo orden es esta, tiene 1 y 2. Se acabó. ¿Bien?
Ahora, ¿qué sucede si se trata de otro tipo de funciones, como por ejemplo las funciones trigonométricas? Como ahora que sea, y para que se vea diferente, lo vamos a escribir con otro color. ¿Qué se llama? F de x es igual al seno de x. ¿Cuál es f' de x? También ya se la saben, la han escrito muchas veces. Coseno de x. ¿Cuál es la segunda derivada del seno de x? Menos el seno de x. ¿Cuál es la tercera derivada del seno de x? Menos coseno de x. ¿Cuál es la cuarta derivada del seno de x? Seno de x. ¿Cuál es la quinta derivada del seno de x? Coseno de x. Volveremos a empezar. Esto se dice que entra uno en un asa o en un loop en inglés. O sea, se la pasa no haciéndose tonto solo. Está como el tío Lolo, se hace tonto solo. ¿Ok? A esto, cuando llego yo a través de las derivadas del orden superior de una función a la misma función, le llamo un periodo. Y el periodo son 4 derivadas en la función seno de x. Hay otras funciones que también son cíclicas, sus derivadas superiores, de orden superior, solo que pueden ser, los periodos pueden ser diferentes. Pueden ser de 3 o más. De 2 no es un ciclo. Con 2 no cerramos un ciclo. ¿Bien? Vamos con fantasmas. No sé qué. Ya tenés un día muy ventoso. Bien. Vimos que un concepto práctico que surge de esto es como lo que nos dice la pendiente de una función cualquiera es qué tan rápido aumentan los valores de la ordenada en función de la abscisa, de la variable dependiente de la variable independiente. Pues es aplicable, por ejemplo, al fenómeno físico del movimiento, la cinemática. La cinemática es esto, son derivadas de primero y segundo orden superior. Si esta es la posición en función del tiempo, ¿esto qué es? La velocidad. Si esta es la posición en función del tiempo y esta es la velocidad, bueno, la gráfica de cambio de posición en función del tiempo me dice, estas pendientes me dicen la velocidad. Esta es la gráfica de la velocidad, pero esta es la gráfica de cómo cambia la velocidad. ¿Sí? Si la velocidad cambiara así, ¿qué podríamos decir? Pues que la velocidad no está cambiando. La velocidad es la pendiente. Aquí cuál es la pendiente. Aquí m es constante. Si fuera posición contra tiempo, esto sería igual a velocidad constante. En física le decimos movimiento uniforme, de la primera ley de Newton, la inercia. Todo objeto permanece en movimiento rectilíneo uniforme a menos que algo lo perturbe. Eso, algo que lo perturba, ¿qué es?
Si lo llega a perturbar, son las fuerzas. La segunda ley de Newton. O sea, si el objeto que está cambiando su posición conforme cambia el tiempo, no se mueve, la relación posición-tiempo no es una línea recta, sino que es una cosa así, ¿qué está diciendo? Pues que primero va, luego se detiene, luego regresa, se detiene, luego vuelve a ir. Ojo, puede estarse moviendo en línea recta, puede ser rectilíneo, pero ¿qué es lo que no coincide con la definición de la primera ley de Newton? El movimiento rectilíneo, pero no uniforme, como en la caída libre. Se mueve, cuando algo cae, a menos que haya viento como el que está allá afuera, muy fuerte, ¿sí? Si algo cae, ¿cómo cae? ¿Cómo cayó? Ahí tira para abajo. ¿Cómo para abajo? ¿No han visto los globos de helio caer? Caen para arriba. Hasta que se les cae el helio y se les sale el helio, entonces caen para abajo. Okay. Cae en línea recta. El movimiento es rectilíneo, pero es no uniforme. Esto sería, este de aquí es velocidad constante y es movimiento rectilíneo uniforme. MRU. El famoso MRU de la secundaria. Movimiento rectilíneo uniforme. La caída libre, ¿cómo es? Es movimiento, es rectilíneo, pero no es uniforme porque no va cambiando la posición de manera constante conforme pasa el tiempo. Primero se mueve poquito, luego más, luego más, luego más. ¿Sí? ¿Cómo es la curva de la caída libre? Porque ya no es la recta. La caída libre es así. Empieza cambiando poco la distancia y luego cambia más. Entonces, en la caída libre, acá, es movimiento rectilíneo no uniforme. Brnu. Por eso no tiene una pendiente constante. Aquí M, la pendiente no es constante. En palabras, la velocidad, me equivoqué, iba yo a pintar el signo de igual, me puse como diagonal. Es así, no es constante, va aumentando la velocidad, va recorriendo distancias mayores en el mismo tiempo. ¿Bien? Eso es en el caso de la caída libre. La línea azul que está representando, no hacia dónde va el objeto, no si dio vuelta a la derecha o a la izquierda, sino si está alejándose del origen. El origen es aquí, 0. O sea, si este es el origen, se está alejando. ¿Y luego qué sucede? No, primero camina despacio. Luego, ¿qué sucede? Se detiene. Y luego se acerca otra vez al origen. ¿Llega al origen? No. Acá. Estoy aquí. Y luego, otra vez avanzo, pero más lentamente. La pendiente es menor, porque la pendiente es la velocidad. Hasta que me vuelvo a detener. Y luego me regreso un poco, me detengo y vuelvo a avanzar. Esa es la línea azul. Esa es la línea azul. ¿Qué es la línea roja? La gráfica de las velocidades. O sea, cuando yo voy aquí, la velocidad es grande, luego va disminuyendo, me detengo. 0. ¿Aquí cuánto va la velocidad? Esta es velocidad, si fuera movimiento. Aquí la velocidad, ¿cuánto vale? 0. O sea, el objeto aquí que se detuvo. Luego, eso significa que la velocidad es negativa. ¿Qué significa?
que va de regreso. Se está regresando al origen. Viene para acá. ¿Sí? Pero no llega hasta el origen. Vean, no llegó al origen. ¿Sí? La velocidad se detiene, velocidad cero, y luego la velocidad vuelve a aumentar. Llega a una velocidad máxima y luego se va deteniendo, va disminuyendo la velocidad hasta que llega a cero. Se detuvo. Y luego la velocidad es negativa porque va de regreso. ¿Sí? Hasta una velocidad máxima de regreso no lo hagan porque se pueden ir de... Y luego se detiene. Velocidad cero. Luego vuelve a avanzar hasta una velocidad máxima. Máxima aquí. No fue la velocidad máxima que tuvo. La velocidad máxima fue al principio. Sí, aquí ya estaba cansado. Espérame. ¿Sí? Me tienes. Voy, vengo, porque olvidé las llaves, olvidé el refresco, olvidé la torta. Ya, por favor, haz una bitácora para que no olvides las cosas. Bueno, ¿qué es esta gráfica? Si esto es posición y esto es velocidad, esto es el cambio de velocidad conforme se fue moviendo. Pudo aumentar la velocidad, aquí aumentó la velocidad va aumentando hacia adelante y va aumentando aquí hacia adelante. Aquí decimos que es acelerado. Luego llega aquí la velocidad es cero. No es cierto, aquí la velocidad es cero, aquí la velocidad es máxima. La velocidad aquí es cero. Va aumentando, llega al máximo, disminuye, llega a cero, se detiene. Bien. Luego llega a una velocidad mínima, negativa, máxima, negativa, mínima. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto es la aceleración. La aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo. ¿Cómo cambia? Aquí la velocidad va disminuyendo. ¿Cómo es que la velocidad va disminuyendo? ¿Cómo se llama eso en física? Desaceleración. Hasta que llega a una aceleración mínima, luego empieza a aumentar la velocidad, es una aceleración positiva. Una aceleración que va siendo menos negativa hasta que se detiene. Esto es cuando se detiene. Bueno, esto es cuando se detiene, velocidad cero. Luego empieza a cambiar la velocidad y aquí la velocidad no cambia, la aceleración es cero. En este punto la velocidad no cambia. La velocidad no está cambiando. La aceleración es cero. Si hubiera un segmento en el que como esta de acá, aquí la velocidad es positiva, constante, no cambia. La aceleración, ¿cómo es la pendiente de esta línea? Siempre es positiva. ¿Sí? La voy a dibujar punteada. La derivada de esta función, ¿cómo es? Vale 1. 1 entre 1 es 1. Ok, aquí es 1, 2, 3. Es 1 entre 1 es 1. Aquí es 1. Aquí es 1. Aquí es 1. Aquí es 1. Siempre es 1. La velocidad es constante. ¿Sí? Aquí la velocidad es constante, no cambia. Es la gráfica de velocidad. Pero esta es la gráfica de posición en función del tiempo. Esta es la gráfica de velocidad en función del tiempo. No cambia la velocidad. Es el movimiento rectilíneo uniforme. Esta de acá. En la velocidad. ¿Cómo es la aceleración? ¿Cómo es la aceleración?
Como la velocidad es el cambio de posición en el tiempo y la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo, ¿la velocidad está cambiando? No. ¿Cuánto vale la aceleración? Cero. La primera derivada es la función. La primera derivada es esta línea recta, la segunda derivada es esta línea recta sobre el eje de x con y igual a 0. Sí hay una aceleración, pero vale 0. Recuerden que el 0 es un número que existe, es un número. Nos dice la aceleración es 0. En otras palabras, la velocidad no cambia. El fenómeno se mantiene constante, el fenómeno de movimiento. Bien. Vamos a sacarle más información a esto. Voy a hacer aquí otro eje, otro sistema cartesiano. Estaba gravitando, estaba cayendo acelerado 9.81 metros por segundo cuadrado. O sea, en un movimiento rectilíneo, no parabólico. Ya no era rectilíneo. Ok, ahí está. Tracemos, vamos a poner las líneas de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, pero pongamos esta línea acá. Aquí trazamos. Ok, de una vez voy a pasar estas de aquí. Para ya no interrumpir en esta parte, aunque haya quedado medio sigmoideo el eje, imaginamos que es recto. Recuerden que para la ciencia y la matemática necesitamos mucha imaginación, tanta como la fantasía, solo que aquí nos estalla la realidad en la cara. Acá. Ok, ya. Papas. Voy a pasar primero una con el pulmón negro. Aquí me quedó esto. No importa, esto. ¿Cómo es esa función? Discontinua. ¿Cómo saben que es discontinua? Porque tiene un hueco ahí. ¿Sí? Digamos que para trazarla, aquí tuve que levantar el plumón y volver a pintar. ¿Qué otra propiedad tiene? No es lineal. ¿No es lineal? Sí. Tiene un pedacito lineal. ¿Qué más? Toda es positiva, vamos a ver que ya de allá. Fíjense, lo curioso es que la derivada de esta es una función que tiene valores positivos y negativos. Igual la derivada de la derivada. ¿Bien? La función es toda positiva, pero su derivada, el hecho de que sea no lineal, me sugiere que pueda tener valores positivos y negativos la derivada. Déjenme borrar esto de acá arriba, la definición de la función de potencia, la derivada de la potencia. Esta es nuestra nueva f de x, ¿correcto? ¿Cómo sería f' de x? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Vamos a ver. Aquí este valor es acá la pendiente es 0, ¿no? Aquí la pendiente es 0. Nada más. Aquí la pendiente es positiva, muy positiva. Vamos a ponerla acá. Aquí la pendiente es negativa, muy negativa. Aquí. Casi tanto como acá. Es positiva. Aquí es positiva. Tanto como esta. Y luego aquí es negativa. Quizá tanto como esta. ¿Sí? Ahora, si la trazo, ¿cómo sería la función? Aquí es algo así. Vamos a ver. Va disminuyendo. ¿Correcto? ¿Sí? Esa sería la derivada de este segmento hasta acá, más o menos. Luego viene así. Y luego ¿cuánto es la derivada aquí? No hay función, no hay derivada. Se brinca y se brinca para abajo. Déjenme hacer otra cosa aquí. Aquí también es positiva, ¿no? La aumenta. Y es más positiva que esta. ¿Bien? Ok. Aquí se interrumpe la función. Luego sigue siendo negativa. Pero va siendo menos negativa. Aquí llega a 0, aquí 0, luego aumenta hasta que llega aquí. ¿Y ahí qué sucede? Aquí empieza aumenta, empieza a disminuir un poco la. ¿Sí? Y luego aquí es la pendiente es negativa. Se mantiene constante, ¿no? Hasta acá. Qué lata. Ya sé cómo. De aquí a acá. Ahí está. Usé el borrador como regla. Ahí está. Y aquí, ¿qué sucede? Recuerden que lo que estoy graficando es la pendiente. Lo que estoy graficando es la pendiente. Aquí empieza pasa de ser negativa a ser positiva. Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo es la segunda derivada? F bi' de x. ¿Cómo es? Aquí
sería 0, aquí es máxima, aquí sigue siendo positiva, se acerca a 0, aquí es positiva, más positiva todavía, acá es 0, acá es negativa, ¿aquí cuánto es? 0. La pongo aquí no es para que se vea, para que se separe. Y luego aquí es positiva. Ah, no. Es al revés, es al revés, es al revés. Es positiva y va disminuyendo. Hasta que llega casi a 0. Ah, ¿quién faltó? ¿Cómo es? Va disminuyendo. Mentira, esta es negativa. Va acá. Es negativa. Ahí está. Esta es la segunda derivada. Llega hasta acá. Aquí la función no está definida y aquí tampoco. Aquí la derivada no está definida. ¿Qué es esto? Ponemos esto como una esquina, un cambio brusco en la función, un punto crítico. En un punto crítico de una función, la derivada no está definida. La derivada, aquí sería en este segmento la función sería una función continua. ¿Sí? Su derivada, ¿cómo es? Discontinua. ¿Sí? Entonces, la derivada, derivar funciones y encontrar valores donde no está definida, nos permite encontrar puntos críticos en las funciones. Aquí ya encontramos una utilidad a la derivada. Nos permite encontrar puntos críticos en funciones. Puntos donde el fenómeno cambia, se transforma, deja de ser lo que fue. Por ejemplo, cuando se dan cambios en los ciclos biológicos de organismos. O díganme ustedes, un cigoto ¿es una blástula? No, es una blástula o es un cigoto. ¿Una blástula es una mórula chiquita o una mórula es una blástula grandota? No, son cosas diferentes. Las transiciones de una fase de desarrollo de un organismo a otra fase de desarrollo del mismo organismo son puntos críticos. El organismo ya no es lo que fue antes, es otra cosa. Cuando una hembra de humano, estoy hablando como biólogo, cuando una hembra de humano empieza a secretar abundantemente algunos tipos de hormonas, de repente su organismo cambia. Ya no es una niña, como le dicen los humanos, ya no es una cría, ¿sí? Ya no es un cachorrito de mamífero. Ahora está ya en fase reproductiva, ya es capaz de reproducirse. Ha habido cambios metabólicos, cambios bioquímicos, se han dejado de sintetizar algunas proteínas y están sintetizando unas nuevas. Ese mismo tipo de cambios se dan, por ejemplo, en algún momento, alrededor de la eclosión. Sí, eclosión.
Cuando en los organismos, desde los peces, no soy zoólogo, soy biofísico-químico molecular. Cuando pasan a la capacidad reproductiva, para poder tener todo ese proceso fisiológico, hay cambios bioquímicos. Por ejemplo, y cuando el embrión, que es toda la fase de desarrollo, antes de que se convierta en un organismo independiente, antes de que salga de esa cápsula que lo tiene nutriendo y tenga que salir a buscar nutrientes en el exterior, esa es la eclosión. En el caso de los mamíferos, cuando salen del cuerpo de la madre, o en el caso de los prototerios. ¿Cuáles son los prototerios? Los mamíferos más antiguos, como el equidna, como el ornitorrinco. ¿Qué características tienen en su ciclo de vida? Ponen huevos. El embrión no está dentro del cuerpo de la hembra, está afuera del cuerpo de la hembra, en un huevo, como en los reptiles, como en los peces, como en las aves. El desarrollo embrionario es afuera del cuerpo de la madre. ¿Bien? Bueno, cuando en ese desarrollo embrionario eclosiona, sale del huevo. Ya en los metaterios, ¿cuáles son los metaterios? Los marsupiales. ¿Sí? Como la zarigüeya, el único marsupial americano. Como el koala, los canguros, etcétera, ¿sí? Los marsupiales. Ahí el desarrollo se da parte adentro, parte afuera. Cuando el organismo en desarrollo empieza a tomar una capacidad menos dependiente de la fisiología y bioquímica de la madre. Y en el caso de los euterios, ¿cuáles son los euterios? Ya nosotros somos euterios. Ahorita que pase alguien le va a decir, ahora tú eres un euterio. No, yo no soy ningún euterio. O sea, te sea ornitorrinco. Es lo bueno de estudiar biología. En el momento en que en el desarrollo embrionario es expulsada la cría, ya no está en la fase de desarrollo embrionario, ahora es un neonato. En ese momento se interrumpen algunas vías metabólicas y se activan otras que estaban inactivas. Son puntos críticos. El organismo ha dejado de ser lo que era y ahora es un organismo completamente diferente bioquímicamente hablando, en esas vías metabólicas, no en todas. No es que antes no tuviera glucólisis y ahora sí. Algunas vías metabólicas se modifican sustancialmente. ¿Sí? Y a lo largo del desarrollo del ciclo vital también hay fases críticas. Bueno, cuando podemos cuantificar cosas, síntesis de proteínas, por ejemplo, síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, y los podemos cuantificar, podemos encontrar este tipo de fenómenos. ¿Cómo los identificamos fácilmente y no es un dato artificial? Derivados. Si encontramos esto, es un punto crítico. Lo ratificamos con la segunda derivada. Por ejemplo, ¿qué otros datos nos dan las derivadas? Ya lo dije hace un momento. Aquí, en el fenómeno de movimiento, el objeto está en movimiento, la velocidad empieza a disminuir y la velocidad llega a la velocidad aquí, empieza a disminuir. Y esta es la velocidad mínima en este punto, antes de que se detenga, velocidad cero. Esta es la velocidad mínima. Y esta es la velocidad máxima en esta parte del movimiento. Esta es la velocidad máxima. Y acá tengo otra disminución de velocidad a un valor mínimo en esta parte del movimiento.
¿Qué es lo que estoy encontrando gracias a la derivada? Los valores máximos del fenómeno dinámico, el que cambia, y los valores mínimos de esa variable que está cambiando. A esto le llamamos identificación de máximos y mínimos en la función. Yo lo que estoy viendo es cómo cambia y estoy tratando de ver cómo se mueve, si se mueve velozmente o lentamente, cómo puedo identificar cuándo alcanzó el valor máximo de velocidad o el valor mínimo de velocidad, derivo. Y entonces encuentro sus máximos y sus mínimos. En esta función de movimiento, por ejemplo, tengo ¿cuántos máximos? 3. Uno al principio, otro en medio y otro al final. Hay 3 máximos. Hay un máximo total. ¿Cuál es el máximo total? En el principio. Acá ya estaba cansado. ¿Sí? ¿Por qué cada vez la velocidad máxima que alcanza es menor? Porque su reserva de azúcares para síntesis de ATP, ahí sí son importantes la ingesta de azúcares. Y si van a hacer ejercicio, ingieran azúcares. Las garnachas las dejan para después. ¿Sí? En ese caso sí, aunque tengan problemas de que suben fácilmente de peso, si ustedes, por ejemplo, biólogos, hidrobiólogos, hacen trabajo de campo, ¿no? Hacen trabajo, ¿ya han ido a trabajo de campo? ¿Quién levanta la mano el que ya ha ido a trabajo de campo? Vamos a hacer un muestreo en un cuerpo de agua, vamos a muestrear vertebrados. ¿Cómo lo hacemos? Tiramos una red y luego hay que jalarla. ¿Qué desayunamos? Antes de irnos a trabajar hay que desayunar algo rico en azúcares, porque vamos a tener que sostener el esfuerzo máximo, sobre todo al final. Tirar la atarraya no es tan pesado, es difícil técnicamente, pero no es tan pesado. Lo pesado es jalarla cuando viene arrastrando toda la biomasa que vamos a cuantificar. Necesitamos mantener una capacidad máxima de trabajo. La velocidad al final del trabajo tiene que ser tan rápida como al principio. Cuando en un organismo, como un mamífero normal, conforme va pasando el tiempo, su capacidad de moverse en el espacio en la variable velocidad cada vez va siendo menor. Ya estamos terminando el día de hoy en la universidad sus clases. ¿Cómo van a llegar a su clase de hoy todos los que ustedes tienen una después de esta? Van a llegar arrastrando la cobija. Aquí están. ¿Ok? Por eso es lo importante de saber para qué nos puede servir el analizar variables de funciones por medio de la herramienta matemática llamada derivada. ¿Sí? Si yo entiendo lo que está, la naturaleza detrás de esta gráfica, si yo entiendo el metabolismo energético, sé que obtengo, ¿qué me como? Más, estoy trabajando, estoy activo en la universidad tomando mis cursos y voy acá, voy allá, voy a la biblioteca, tengo laboratorio. ¿Qué es lo que almuerzan? ¿Qué es lo que comen? No está mal la torta de tamal, sobre todo si el tamal es de dulce. Está bien un yogurt con mucha fruta y miel. ¿Por qué? Azúcares. ¿Qué vía metabólica es la más rápida de usar? ¿Glucólisis o respiración? Glucólisis. Estos, lo que necesitamos son esfuerzos anaerobios. Glucólisis. Ya terminó el día, me voy a la casa a cenar. Ah, sí, échenme unas garnachas, un buen pozole.
Porque cenar pesado no tiene por qué provocar ese aumento de peso. Si les puede provocar indigestión y unas pesadillas horribles, no se vayan a dormir luego, pónganse a hacer sus tareas, a estudiar, salgan a caminar un rato, a espabilarse antes de dormir y van a dormir como bebés para tener al día siguiente otro esfuerzo de que puedan mantenerse de manera constante mientras estén activos. Azúcares, una vez que baja la actividad, bajen a los azúcares, porque si no entonces se van a vía de síntesis de grasas. En cambio, si cenan grasas, a la mañana siguiente van a tener una buena reserva para trabajar. Y para mantener el esfuerzo, azúcares. Eso sale de la derivada. Es biomatemática, recuerden. Es biomatemática. Para terminar el día de hoy, ya le estoy por mi pozole. Ok. Máximos, mínimos. Se los dejo de tarea. Revisen la definición del método de Newton. Y nos vemos el viernes.